Hay que entender cómo podemos responder a este gran desafío que tenemos del COVID-19. El miedo es una emoción que no solamente tienen los seres humanos, lo tienen los animales, mamíferos, reptiles, y los seres humanos tenemos un animal dentro. Nos comportamos muchas veces como animales. Entonces, ¿cuál es el miedo adecuado para enfrentar esto? El miedo es una emoción que nos da información de algo. Hay algo que es peligroso y debemos tomar acción frente a ese peligro. Entonces, está el miedo acá. Si uno se va al extremo, entonces uno comienza a tener una actitud reactiva frente al miedo y se comporta como animal. La ausencia de miedo también es más peligroso, que es el exceso de confianza. Pero vamos a empezar hablando del miedo animal. Este animal que tenemos dentro y que hay que conocer para que no nos domine. Los animales, en general, tienen tres posibles respuestas frente al miedo. Se pelean, o se escapan, o si no tienen remedio o no tienen otros recursos, se quedan paralizados. Por ejemplo, como algunos reptiles que se quedan paralizados, que parece que estuvieran muertos o que se mimetizan con el contexto. O se pelean o escapan. Los seres humanos, cuando comenzamos a comportarnos igual que un animal, comenzamos a hacer eso. Comenzamos, por ejemplo, a pelearnos, a generar conflictos. De pronto te vas peleando con tus compañeros, con tu familia, con tu jefe, y todo el mundo dice, ¿qué le pasa a esta persona que está tan conflictiva? Bueno, está respondiendo con esa respuesta que los animales tenemos frente al miedo. Quizás no lo reconoces, pero está el miedo detrás de eso. O de pronto te quedas paralizado. El miedo que te paraliza es el pánico. Entonces, ya no quieres salir bajo ningún protocolo de seguridad, ¿no? Estás ahí encerrado, de pronto no vas ni siquiera al supermercado y claro, hay que subsistir, hay que aprender a vivir con esta pandemia que va a durar bastante tiempo. Entonces, la parálisis y el pánico tampoco ayuda y además que te baja el sistema inmunológico, que en estos momentos tenemos que tenerlo muy fuerte. O de pronto te escapas. Entonces, por ejemplo, las conductas que habían en donde cuando pusieron en peligro, la gente fue y agarró papel higiénico y se escapó a sus casas para de alguna manera protegerse y no respetaba las normas. La gente que no respeta las normas, que se escapa por puro miedo, es una conducta también que los animales tienen. Entonces, ¿cómo estás tú respondiendo frente a eso? ¿Cómo podemos tener un miedo mucho más inteligente? Un miedo equilibrado, donde nosotros podamos decir, ok, tenemos esta pandemia, evaluar qué podemos hacer, ok, cuál es el camino, cuáles son los protocolos, ¿no? La empresa de qué modo me está protegiendo. Cuando voy a un supermercado o al mercado, es un momento de mayor peligro, ¿qué cosa debo hacer? Entonces, actuar con inteligencia. El animal no actúa necesariamente con inteligencia, no puede prevenir, no puede planificar, no puede prepararse frente a un peligro. Los seres humanos sí. Entonces, tú estás deteniéndote para evaluar cuál es la mejor estrategia para enfrentar esta pandemia o simplemente estás reaccionando de un modo animal donde no estás controlando tus emociones y tus impulsos. Tienes la suerte de trabajar en una empresa como Softis, donde hay una serie de medidas que te protegen. Pero tienes que confiar, tienes que hacer caso, tienes que tomar esas riendas y decir, ok, yo voy a ser obediente y voy a cumplir estas cosas para no simplemente reaccionar, sino que seamos inteligentes. ¿Saben cómo se llama el miedo inteligente? Se le llama prevención.